Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Atentos a la exclusiva que les puede adelantar La Sexta y que, ojo, puede ponerle las cosas más difíciles a Mazón. Hemos tenido acceso al contenido de las llamadas que Mazón recibió la tarde de la Dana y, ojo, a las 5:30 de la tarde ya sabía cuál era la situación en Utiel. Le dijeron que había gente subida a los tejados, pero eso Marina Valdés no hizo que interrumpiera su comida en el Ventorro. No, Mazón siguió allí de sobremesa. Según fuentes de las partes personadas, hemos sabido que tiene una conversación Mazón a las 17:37 con su consellera de emergencias y que Salomé Pradas le dice literalmente: hay gente en los tejados, la UME no puede entrar a Utiel, la situación es dramática. ¿Qué hace Mazón? Llama 5 minutos después al presidente de la Diputación, le pide el teléfono del alcalde de Utiel, pero nunca le llama y, por supuesto, sigue en la comida. Decimos, 17:37, se produce una llamada entre Mazón y Salomé Pradas, en la que Salomé Pradas le informa literalmente de lo que está ocurriendo en Utiel. En un tono de urgencia le dice que la gente allí está en los tejados y que la UME no puede entrar. Son 2 minutos de llamada, tras la que Mazón lo que hace es pedir el número del alcalde de Utiel. Pero ojo, nunca lo llama. Ni lo llama ni se marcha de la comida. Siguiente llamada, estamos hablando a las 18:16. ¿Qué es lo que le cuenta Salomé Pradas? Le dice que hay preocupación, muchísima preocupación por la presa de Forata. Mazón tampoco se levanta del restaurante. Ojo a las 19:10 y 19:36 porque Salomé Pradas le vuelve a llamar. ¿Y qué hace Mazón? No le coge el teléfono. No sabemos, seguimos sin saber dónde estaba en ese momento. No es hasta las 19:43 cuando Mazón le devuelve esa llamada a Pradas. Es entonces cuando la exconsellera le dice: hay riesgo de colapso de la presa de Forata y vamos a mandar un S-Alert. Y no es hasta ese momento, Antonio, cuando Mazón decide ir al CECOPI. Lo sabemos porque llama a su directora general de protocolo para pedirle un coche. Si dimitiese de verdad, dejaría también el acta de diputado. No lo hace por una razón que es evidente para cualquiera, que es que tiene miedo a tener que declarar como imputado ante la jueza de Catarroja, que es lo que le ocurriría casi con seguridad si no estuviera todavía hoy aforado. Y por eso no dimite, por eso dimite un poquito, dimite en diferido, lo hace también así para poder controlar su sucesión, para tener voz y voto en cómo va a ser el proceso y quién es el reemplazo que le sustituya, pero no dimite del todo porque tiene miedo a la justicia, porque tiene miedo a lo que hizo durante esa tarde fatídica para la historia de la Comunidad Valenciana. Por cierto, ¿tú crees que finalmente el PP se va a comer las exigencias de Vox? ¿O si las exigencias son excesivas por parte de la extrema derecha del Partido Popular, vamos a elecciones anticipadas? Yo espero que no lo haga. Yo espero de verdad que el Partido Popular ponga pie en pared y diga que no a determinadas cosas que exige la extrema derecha y que son inaceptables para un partido que quiere ser alternativa de gobierno como es el Partido Popular. Pero me temo lo peor. Me temo lo peor porque además la situación que tiene el Partido Popular en Valencia electoralmente es muy complicada. Hay que recordar que en esa comunidad estuvo muy cerca Ciudadanos de un sorpaso al Partido Popular. Muy, muy cerca. Se quedaron a un escaño, creo recordar. Y en estas circunstancias, con el deterioro tan enorme que tiene hoy el Partido Popular en Valencia por la gestión irresponsable y negligente, y podría ser incluso, según algunas acusaciones, criminal de Carlos Mazón, yo creo que tiene unas expectativas electorales muy complicadas y que el Partido Popular no quiere ir a elecciones. Y la prueba de esto es lo que dijo Feijóo cuando se supo la dimisión de Mazón, lo que filtró en fuentes el líder del Partido Popular cuando dijo que él no pedía que dimitiera, que a él le valía con que anunciara que no iba a ser el candidato en las siguientes elecciones. Era la manera de Feijóo de decir: sé que lo que viene ahora es un desastre y voy a decir desde ya para el partido y voy a decir desde ya que yo no tenía nada que ver, que esto no es por mí, lo cual está bastante terrible porque lo que nos estaban contando días antes es que Feijóo no se quitaba de en medio a Mazón porque no tenía herramientas para hacerlo. Pues parece que no era así. Agencias no puede llegar hasta allí y tú te quedas comiendo. Bueno, es de verdad la definición de un irresponsable, la absoluta negligencia e irresponsabilidad de Mazón. Cada detalle que conocemos de lo que ocurrió esa tarde, y os quiero dar la enhorabuena por este detalle nuevo, lo que hace es ahondar en la negligencia enorme y en la irresponsabilidad de Mazón. Quiero recordar que la semana pasada, cuando dimitió, dijo, y se puso a hacer autocrítica, según él, dijo que su principal error es no mantener la agenda ese día. Mantener la agenda ese día, no cancelar la agenda de ese día. ¿Pero qué agenda es esta? 4 horas en el Ventorro con una periodista de esa agenda laboral, de verdad. 4 horas. 4 horas que sepamos, porque no sabemos dónde está Mazón todavía hasta las 8 menos cuarto, cuando por fin reaparece y ya se pone al frente
de la situación en la que estaba su comunidad. Es tremendamente irresponsable. Yo creo que si él tenía tiempo para firmar unas becas desde el Ventorro o era consciente de que estaba pasando eso cuando le llamaban, ya a partir de ahí yo creo que Mazón tiene un serio problema, no ya con los valencianos y su imagen pública, sino con la justicia. El cartón de Mazón, el mentiroso de Mazón, el sinvergüenza de Mazón. A mí quien me preocupa más que Mazón son los familiares de las víctimas mortales. Yo, de verdad lo digo, pediría a la gente que nos esté viendo que tome un poco de distancia de cuál es su partido de referencia y que imagine precisamente cómo el agua arrasa y se lleva por delante a sus familiares. Y que horas después, entonces, es cuando llega un mensaje y además mal redactado. Y que, entre tanto, el señor Mazón a las 5:37 se entera que Utiel está bajo las aguas y no se levanta de la mesa. Y llega al CECOPI 3 horas más tarde a las 8:28. De verdad, es que yo pediría sobre todo y ante todo respeto por la verdad. No espero de Mazón verdad, pero por lo menos sigo esperando del Partido Popular que convoque elecciones y que eche a Mazón. Y que lo eche. Claro. Manolo Mata es el abogado de la acusación que precisamente ha pedido a la jueza que requiera ese documental. Manolo, muy buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Por qué lo habéis solicitado? Bueno, la verdad es que los vídeos están siendo determinantes en la investigación. Una reunión como esa, la del CECOPI, sabemos por la anterior consejera, que era de Vox, que siempre se grababan. Que había un técnico que decía, empieza la reunión, tienen inconveniente en que se grabe o no, y se grababa. Y en esta, sorprendentemente, no se ha grabado. A partir de ahí hemos vivido como una especie de episodios que han traído muchísima luz a esta cuestión. Ten en cuenta que hay un momento en que cuando la emergencia está en nivel 2, hay una televisión, que es la Televisión Autonómica Valenciana, Punt, que es la que tiene la exclusiva de suministrar las imágenes. Esa televisión, cuando el juzgado le pide todo el material gráfico audiovisual que tiene de ese día, lo suministra en mudo y no hay nada que se pueda oír. A partir de ahí alguien filtra ese vídeo con audio a Radio Televisión Española, que es capaz de emitirlo por todos lados, y sabemos cosas determinantes, como que a la 1 de la tarde había analistas de emergencias que ya avisaban que lo que llovía en Buñol, en Chiva, en Cheste, acabaría en la Albufera, en L'Horta Sud, que es lo que evidentemente sucedió. Si mucha agua llueve caudal arriba, los barrancos la llevan abajo, que es donde se produce la inundación. Bueno, pues esos audios, luego al final tuvimos la casualidad de que vimos a un cámara que iba vestido de rojo, que estaba grabando la reunión, y también subimos que había una empresa encargada por emergencias para grabar todo eso. Bueno, esos audios y esos vídeos han sido determinantes, yo te digo, sobre todo para situar qué información tenía la gente que estaba allí en emergencias, en el pre-CECOPI, en el CECOPI y en el post-CECOPI. Pero es que ahora hemos visto en el documental de Radio Televisión Española, que es fantástico, audios que no habíamos visto ni en el material que nos había mandado a Punt ni en el de la empresa. Por tanto, yo creo que ese plano secuencia, que es muy importante porque le informa a Mazón de qué está pasando ahí, de los pueblos, de la explosión esta cósmica, de lluvias y tal, pero sobre todo que hablaba de Requena, de Utiel, y que la UME no podía llegar a Utiel, y va desmontando un poco todo ese discurso que nos han venido vendiendo desde hace un año, en que ellos no sabían nada, que todo les superó y que no podían actuar. Manolo, cuando estás diciendo que Apunt entregó el vídeo mudo, implica que el vídeo estaba editado, ¿no? Entiendo que lo que hizo la Televisión Pública Valenciana es eliminar el sonido que tenía ese vídeo, porque si no, el vídeo de por sí, lo conocemos todo, va con imagen y sonido y se le entrega a la jueza. Claro, pero hubo varios pasos, porque primero pedimos lo que se había editado y lo que se había mandado a otras televisiones, lo que habían emitido ellos. Además tenían muchísimos corresponsales por municipios, había mucha documentación de interés. Pero en lo que es el CECOPI y emergencias, había vídeos editados que se habían mandado al resto de televisiones para ver cómo llevaba la consejera, qué le contaban, pero eran mudos. Luego pedimos el bruto, y en el bruto también se nos manda sin el audio.
Y hasta que no hay una filtración, alguien lo hizo pensando que esto era intolerable, no hemos llegado a acceder a esos audios. Y por tanto, son elementos de conocimiento brutales, porque todo se produce después de la declaración de Salomé Pradas, con lo cual se desmiente muchos del discurso que ya tuvo como investigada en este procedimiento, contestando solo a preguntas de su letrado, y está ilustrando muchísimo la causa, la verdad. Manolo, ¿qué importancia tiene el ticket del parking? ¿Qué desvelaría esta pequeña tarjetita que nos dan cuando entramos y cuando salimos, y que lleva grabada la hora de salida del coche de Maribel Vilaplana de ese aparcamiento de Valencia? Bueno, pues sabríamos la versión definitiva. Hasta ahora hemos vivido varias versiones. La primera versión del presidente Mazón era que, del ya expresidente Mazón, aunque sigue en funciones, era que a las 5:30 él estaba en el Palau, pendiente de todo, que llegó al CECOPI a emergencias a partir de las 7. Bueno, eso se desmontó rapidísimamente porque se negaba hasta incluso con qué persona había comido, se quería echar la culpa de esa compañía al presidente de los empresarios o a cualquier otra persona. Luego una segunda versión, que es la que da la periodista ya en una carta, que Mazón tiene que asumir, que es que él llegó a las 8:30, él también, ahí había una hora perdida. No sabíamos qué había pasado entre las 7 menos cuarto y las 8 en que efectivamente le vieron salir del Palau. Entonces, ese dato va a ser muy importante. Sabemos que Mazón llegó a un restaurante antes de las 3 menos cuarto por ahí, y sabemos que llegó a un sitio a las 8:30. Pero todo ese recorrido, pues ahora parece que la comida se alargó muchísimo, o la comida se perfeccionó paseando por la calle tranquilamente hasta el parking. O sea, hay una serie de elementos determinantes. Se le pidió a la periodista su ticket, que no lo conservaba desde hace un año, pero a la jueza le llamó la atención diciéndole que lo iba a pedir a la empresa, pero si no lo pediría a la cuenta bancaria porque se pagó con Visa. Con lo cual, esa hora la sabremos. Tardaremos 48 horas o 72 o una semana, pero sabremos la hora. Manolo, gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo. Bueno, así que se va a negociar por parte de Partido Popular y Vox el sustituto de Mazón con todos estos elementos sobre la mesa y con uno más: la paradoja a la que se está enfrentando Feijóo. Pactar con Vox en la Comunidad Valenciana mientras combate al partido de Abascal en las urnas en otras comunidades como Andalucía, que están a puntito de enfrentarse a un proceso electoral. Muchísimas gracias, compañeros, compañeras. Os quiero mucho. Y allí Juanma Moreno ha sido que parece el menos cómodo para Carlos Mazón, ¿no? Es decir, no esperemos que va a ser el mismo formato que hubo en el Senado contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuando fue a declarar. Este es un formato más distendido, en el que él no va a ser interrumpido, va a escuchar a todos los portavoces y luego tendrá 15 minutazos él tranquilamente para hablar, respondiendo o no a lo que le han preguntado. Es un formato en el que no hay un cara a cara entre la oposición y el presidente en funciones, porque la oposición va a hacer sus preguntas unas detrás de las otras, todos los grupos parlamentarios, él las apuntará, bueno, aunque ya las sabrá de antemano, y pues empezará a contestar, ¿no? En ese sentido se espera poco, más allá de que es la primera comisión de investigación con un presidente que ya es zombie, ¿no? Que ya está de salida, y se podrán ver, pues por ejemplo, los apoyos que mantiene después de su renuncia, su relación con Vox. Si Vox le aprieta mucho, el Partido Popular, por supuesto, no le va a apretar absolutamente nada, pero veremos también si Vox aprovecha, será un buen síntoma, ¿no? Saber cómo van las relaciones, si aprieta más o menos al presidente, a cuyo partido tiene que apoyar esta semana. No tiene mucho más tiempo para decidir si le apoya o no un candidato, y por supuesto Compromís y PSPB pues harán preguntas insistiendo en pues muchas de las dudas que quedan, ¿no? Aparte de que la reconstrucción, pues estamos sabiendo niveles de ejecución de las ayudas bastante ridículos. Por ejemplo, el 90% del dinero para colegios que ha llegado no se ha invertido. Pues desde eso hasta, por supuesto, que hizo esa tarde, de la que todavía ni siquiera sabemos con certeza si realmente salió del restaurante a la hora que dijo y a qué hora acompañó a la periodista al parking. De hecho, esta semana se tiene que conocer la hora de salida del parking de Maribel Vilaplana para poder cotejar si realmente
encajan o no los horarios que nos han ido diciendo, ¿no? Tampoco queda claro, o él no ha confirmado a qué hora llegó al Palau, que fuentes presenciales lo colocan allí a las 8 de la tarde. Y por qué, sobre todo, esa media hora, esos 37 minutos en blanco en los que no cogió el teléfono, en los que Salomé Pradas, la exconsellera, intentaba localizarle para informarle que tenían preparado el S-Alert y él no cogía el teléfono, ¿no? Bueno, todo eso queda por contestar, lo que pasa es que el formato de esta comisión de investigación es, como decía Silvia, muy cómodo para el compareciente y va a poder esquivar, porque no hay repregunta, va a poder esquivar todas las preguntas incómodas que se le planteen. Ya dentro de una semana está citado Carlos Mazón en la Comisión de Investigación del Congreso de los Diputados, pero lo de mañana, Javier, va a ser un paseíto para Mazón, sí, va a ser un paseo para él. Es verdad que es interesante, es verdad que habrá que escucharle, es verdad lo que decía Raquel, sobre todo por ver el tono de Vox, que creo que va a ser un poco lo más relevante, pero no esperemos nada, o sea, no se va a aclarar nada, no nos va a aclarar qué pasaron en esos 37 minutos en fundido a negro, ni nos va a aclarar absolutamente nada. O sea, yo creo que efectivamente es un formato de comisión que no se presta a que sepamos nada más, ¿no? Yo creo que él volverá con sus habituales disculpas y sobre todo a atacar a la Confederación Hidrológica del Júcar, a la EMED, a descargar responsabilidades, a decir que estuvo muy informado en todo momento, que no se trató de ninguna negligencia y que no era necesario que él estuviera para que se tomaran decisiones, cosas que ya sabemos que no son verdad, ¿no? O sea, es verdad que va a ser interesante escucharle, pero más por las circunstancias adyacentes que por su propia intervención, que yo creo que no nos va a aclarar nada, ¿no? Miren, cuando él envió el escrito a Les Corts para pedir comparecer, claro, nos resultó muy curioso, Raquel, porque él dice: pido comparecer ante la Comisión de Investigación de la Dana, que abunda en las causas de las riadas y también que abunda en la reconstrucción, ¿no?, que tenemos por delante. Dice: yo voy a comparecer para hablar de la reconstrucción, dijo él. Vamos, que por escrito está. Bueno, en un instante vamos a retomar el sonido, la conexión con nuestra compañera Raquel Ejerique, porque efectivamente él, Carlos Mazón, ya ha dicho a que comparece mañana. Reconstrucción sí, lo de las causas no lo ha dicho expresamente. Sí, vamos, es como uno vive hacia adelante, ¿no? No tiene ningún sentido con la que le está cayendo, con la que le cayó la semana pasada y con las manifestaciones que hemos visto otra vez este fin de semana en Valencia, que se centra en esa reconstrucción que no ha sido tal, es decir, que no existe. El daño que le está haciendo Mazón al Partido Popular es enorme y el que le va a seguir haciendo es enorme si mañana en esa declaración no ofrece ninguna explicación. Y esto enlaza con todo lo hablado anteriormente. Quien está sufriendo ese desgaste es el Partido Popular a nivel nacional y sobre todo Feijóo. Yo creo que el PP debería plantearse muy en serio el nombre.